Revelaciones divinas. El increíble ciclo de fe, caída y redención del pueblo de Israel en Jueces. En el tercer año de Joacim, un eco de desesperación resonaba en los corazones de los israelitas, un pueblo que había caído en la trampa de la desobediencia. Los cielos parecían cerrados, y la sombra de Sísara, capitán del ejército cananita, se cernía sobre Canaán. En un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, la anarquía reinaba en las tierras prometidas, y el pueblo clamaba, no por un rey, sino por un Salvador que los liberara de la opresión. Mientras tanto en Berot, una mujer de discernimiento inigualable brillaba en la penumbra de la desesperanza. Débora, profetisa del Altísimo, sede de la sabiduría y el refugio de aquellos que habían sido aplastados por el peso de la opresión. Bajo la palmera de Débora, un lugar sagrado donde los vientos susurraban antiguas promesas, ella convocaba a los perdidos, a aquellos que habían olvidado la voz del Señor. Con cada palabra, su fe se transformaba en una luz, guiando a los corazones desviados hacia la redención. Un día, mientras la brisa traía consigo un perfume de esperanza, Débora escuchó la voz de Dios. Levántate, porque ha llegado el tiempo. El mensajero divino la instruyó a enviar a Barak, un guerrero que, sumido en el miedo, dudaba de su capacidad para enfrentar a Sísara. Ve, porque el Señor entregará a Sísara en tus manos, le dijo Débora, y su corazón ardía por la conquista divina. Los hombres de Israel se unieron en el monte Tabor, cada uno temiendo lo que podía venir pero anhelando la promesa de victoria. Débora, con un fuego en su interior encendido por Dios, les instó a confiar. Pero Barak, el guerrero, temió enfrentar la sombra de Sísara. Si tú vas conmigo iré, pero si no, no iré, expresó, su voz temblando ante el reto que tenían por delante. Así, la escena se preparaba para un desenlace sobrenatural. Cuando los ejércitos se alinearon, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, un oscuro presagio se cernía entre ellos. Sin embargo, en un giro divino, el cielo comenzó a rugir y la lluvia torrencial cayó, desatando caos entre los carros de Sísara. Las ruedas se atascaban, y el miedo se apoderaba de sus hombres. Era claro que el Dios de Israel estaba a punto de manifestarse y deshacer la opresión de su pueblo. Barak, sintiendo la fuerza del Señor, tomó la delantera, guiando a su gente hacia la victoria prometida. En ese momento, la pregunta se afianzó en sus corazones. ¿Podrían confiar plenamente en Dios cuando todo parecía perdido? Era una invitación a abrazar la esperanza en medio del miedo, un desafío a dejar atrás la inercia del desobediencia y buscar el rostro de un Dios fiel. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el ejército de Israel avanzaba hacia la victoria, la sombra de Sísara también se movía, y con toda su astucia, un destino inesperado aguardaba al capitán cananita. La historia se llenaba de misterio y poder, mientras la promesa de liberación se entrelazaba con la de juicio, y el desenlace de esta batalla revelaría la fidelidad de Dios y el anhelo de su pueblo por restauración. Mientras el estruendo de la tormenta resonaba por sobre el campo de batalla, los corazones de los hombres de Israel palpitaban al unísono, llenos de audacia. La lluvia caía del cielo, pero era la mano del Señor la que estaba detrás de cada gota, desbordando la tierra donde los carros de Sísara habían desafiado a su pueblo. La victoria ni siquiera parece un sueño distante, era tangible,
y la confianza comenzaba a elevarse como un estandarte entre las filas de Israel. Barak, con la espada en mano y el rostro iluminado por la gloria de Yahvé, avanzaba implacable. «¡Seguimos!», gritó, y la multitud de guerreros respondió. Un clamor de fe resonando, como un coro celestial que proclamaba la justicia del Dios Altísimo. Los enemigos, sumidos en el pánico, abandonaban los carros, sus rostros pálidos como un lienzo despojado de color, y su temor se convertía en el fuego de la derrota. Las aguas continuaban provocando estragos, y como un río desbordado, la fuerza de Israel se lanzaba contra los cananitas, quienes veían el juicio de Dios caer sobre ellos en forma de castigo. Fue entonces cuando Sísara, reconociendo la inminente caída de su ejército, tomó su vida en sus manos y huyó a pie, lejos del fragor de la batalla, buscando refugio en la tiniebla. En su camino, encontró la tienda de Yael, mujer de Heber el Ceneo, un aliado de su rey. El corazón de Sísara, incapaz de discernir entre la enemiga y la amiga, se hizo eco de su desesperación. «Por favor, dame agua», le pidió, cayendo sobre el suelo de cansancio extremo. Jael lo miró con comprensión, aunque en su interior una estrategia se tejía. Le entregó leche, un símbolo de hospitalidad, mientras el sudor de su frente se deslizaba al suelo. Mientras Sísara saciaba su sed, la astucia de Jael se cimentaba, pues sabía quién era ese hombre que había atormentado a su pueblo. Mientras él caía en un letargo, la curiosidad de Jael se convirtió en decisión divina. Se armó de un clavo de tienda y un martillo con la determinación que proviene del Señor. Sus manos firmes se movieron en silencio, acercándose al reposo de Sísara, como un susurro del viento. Cuando el capitán cayó en un sueño profundo, el instante llegó. La historia de Israel tomaba un giro inesperado. ¿Podría ser que el tiempo de redención se cumplía de manera que nadie había anticipado? La intervención divina se manifestaría a través de una mujer, como un eco de las promesas pasadas que el Altísimo había hecho a su pueblo. Mientras tanto, fuera de la tienda, la batalla continuaba. Barak y sus valientes hombres marchaban, conscientes de que la gloria pertenecía al Dios que los había salvado. «¿Dónde está Sísara?», preguntó Barak a través del ecos del campo de guerra, buscando respuestas a su victoria con prudente expectativa. La respuesta de Jael, tan entrelazada con la providencia de Dios, no se haría esperar. «Vino a mí, y aquí está su final», dijo con la firmeza que solo puede dar la fe en un pacto sagrado. El clamor de victoria resonó en los cielos, mientras Barak entraba en la tienda, encontrando el cumplimiento de la palabra del Señor. Así, los israelitas celebraban. Un ciclo de fe y liberación se había consumado, y las palabras de Débora reverberaban en sus corazones. Pero bajo esta gloria se entrelazaba otra sombra, y el destino de aquellos que evadían el llamado de Dios seguía en pie. Con cada paso, la evidencia del juicio permanecía. El pueblo, aunque aliviado, no podía olvidar la advertencia sobre las consecuencias de su propia desobediencia. ¿Qué lecciones habrían de aprender en su danza entre la caída y la redención? A medida que el eco de la victoria se desvanecía, la historia de Israel estaba lejos de acabar. Había más en el plan soberano de Dios, un diseño eterno que, aunque visible para algunos, permanecía oculto para muchos. En el horizonte, nuevas luchas se avecinaban, y el corazón de su pueblo aún clamaba por revelaciones. ¿Qué manifestaciones de su gloria esperarían en la próxima experiencia de fe? La batalla iba cediendo al silencio, y el eco del triunfo resonaba en cada rincón del campamento de Israel. Barak, con su corazón inflado de gratitud y asombro, seguía sintiendo el peso de la gloria del Señor. «Él es el que lucha por nosotros», murmuró para sí mismo, mientras sus hombres daban vivas a la victoria, danzando en un festín de alegría y liberación. Pero en medio de la celebración, un sentimiento profundo se enraizaba en el espíritu de Débora. La profetisa, observando desde el umbral de la tienda de Jael, percibía la sombra de futuras pruebas que amenazaban a su pueblo.
Un oscuro premonitorio se posó sobre su corazón. «Oh, Israel, la victoria no debe engendrar complacencia», declaró ella, su voz resonando como un eco del mismo cielo. «El Dios de nuestras batallas nos llama a recordar, a ser fieles, para que no caigamos nuevamente en la opresión». Mientras hablaba, las vidas de los israelitas se entrelazaban con el destino de las naciones circundantes. Las victorias que habían cosechado sembraban una semilla de esperanza, pero también un desafío ante su propia fidelidad. Si ellos volvían a olvidar la grandeza del Señor, el ciclo de opresión podría repetirse nuevamente. En la penumbra de la noche, lejos de los festejos, un representante del pueblo enemigo se acercaba, cauteloso, pero decidido. Era un siervo de Jabín, rey de Canaán, enviado a buscar la paz en medio del tumulto. Cuando finalmente encontró refugio entre los suyos, traía un mensaje de rendición y de miedo. Su monarca había visto el poder de Yahvé en acción. «¿Qué será de nosotros?», preguntó temeroso. «Toda la tierra tiembla ante el Dios de Israel, pero el alma de nuestro rey se ha sumido en el desasosiego». Sin embargo, alguien más observaba desde las sombras de la noche. Era el espíritu de Sísara, quien, así como su rey, no podía descansar. La ira que había sentido ante la derrota lo consumía, y en su desesperación, clamaba a otros dioses que no podían responder. ¿Por qué el pueblo de Israel danza mientras sus enemigos aún yacen con el aliento corto en su comarca? Debo levantarme contra ellos, murmuraba mientras visualizaba, desde los recovecos de su desesperación, sus osados planes. Pero mientras anhelaba la venganza, no sabía que en la casa de Heber, el ceneo, un espejo de su propio destino se levantaba. Jael, con un corazón ferviente y lleno de acción divina, sintió que la atmósfera de su hogar se tornaba en sagrada inquietud. De inmediato, decidió que debía hacer más que solo observar. «La obra del Señor continúa a través de mí», se dijo, sintiendo en su pecho el ímpetu del propósito divino. La promesa de Dios no era solo para Israel, sino para cada nación que rodeaba su herencia, incluyendo aquel que había encontrado refugio en su hogar. De esta manera, mientras las celebraciones de Israel resonaban en el aire, se gestaba un nuevo ciclo, un ciclo marcado por decisiones que resonarían a través de generaciones. Un viaje hacia la redención, en el que cada miembro de la aldea jugaría su papel, ya sea de fuerza o de fragilidad. Y así, la historia de Sísara, de Barak y Yael, de honor y traición, comenzaba a revelarse en un marco más grande. El plan soberano de Dios estaba en marcha, una danza divina en la que los hombres y mujeres de fe tendrían la oportunidad de elegir. Aunque el pueblo había aprendido de su cautiverio, su camino hacia una fe genuina y firme estaba apenas comenzando. En lo profundo de su ser, existía una pregunta que reverberaba como un tambor sagrado. ¿Estamos listos para lo que vendrá? La respuesta aún colgaba en el aire, mientras los susurros de un nuevo desafío se acercaban, anunciando la próxima prueba que fortalecería al pueblo o lo llevaría a caer nuevamente. ¿Sería este el momento en que se fortalecería la fe de Israel, o cedería ante la tentación de la impiedad? La historia de este ciclo de fe apenas comenzaba a revelarse, y la luz de Dios brillaba en la espera. Despertó el alba, y con ella, un nuevo día se extendía sobre el campamento de Israel. Las voces de júbilo aún resonaban en los corazones de los hombres, pero el juicio de Dios reposaba en el aire con la misma fuerza que el aroma de un incienso devoto. Barak había convocado a su ejército, instándole a no permitir que la satisfacción de la victoria se convirtiera en motivo de desvío. «Recordemos», exclamó, su voz potente como el trueno, «el Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Si hoy somos olvidadizos, mañana seremos oprimidos nuevamente». Débora, apoyada en su sabiduría, levantó su mirada hacia el horizonte, donde nubes grises comenzaban a formarse. «El camino de la fe es angosto y lleno de peligros, pero será nuestra guía.
En esta tierra donde las sombras de la incredulidad se alzan, debemos ser luz, no solo para nosotros, sino para las naciones que nos rodean, dijo, sintiendo en su interior el peso del llamado de Dios y el eco de las oraciones de generaciones pasadas. En la casa de Heber, Jael se movía inquieta. La quietud de esa mañana contrastaba con la tormenta que latía en su corazón. Su hogar, que había sido un refugio para el enemigo, ahora debía convertirse en un instrumento de justicia. ¿Qué debo hacer, oh Señor?, murmuró en su interior. La voz de Dios resonó en su espíritu, instándola a actuar con valentía. Te he elegido, parecía decirle. Tu papel es crucial en esta narrativa. Mientras tanto, en el palacio de Javín, el rey se debatía entre el horror de su derrota y el deseo desesperado de recuperar lo perdido. Reúnan a nuestros mejores guerreros, y jurad que la victoria será devuelta a nuestras manos, ordenó con furia, sus ojos ardiendo con la ira de un león herido. El miedo había invadido su mente. Sabía que la fe de los israelitas era un fuego que podría consumir su reino si no se extinguía pronto. Sísara, en su tormento, aún luchaba contra su impotencia. La oscuridad que lo rodeaba era opaca, y su espíritu yacía con las ataduras de su propia maldad. Malditos sean los dioses de poder de Israel. Yo los haré temblar de nuevo, clamó, su voz como un eco atormentado, resonando en la noche que lo envolvía. Aquellos en Israel, sin embargo, comenzaron a levantarse, conscientes de la fragilidad de su victoria y el poder constante del devenir. El enemigo acecha como león en la maleza, advertía Barak a su gente. La verdad revelada era que cada uno de ellos debía sostener el escudo de la fe, protegiéndose los unos a los otros en este tiempo de incertidumbre. Débora, sintiendo el clamor del pueblo, proclamó: Los valientes se levantarán, y el Señor irá delante de nosotros. No debemos frenar ante las sombras. En la adversidad, Él mostrará su gloria. Mientras hablaba, algo en el corazón de la multitud comenzó a arder. En el instante crucial, Dios quebrantó el velo entre el cielo y la tierra. En medio de la alegría y la duda, una voz resonó entre ellos. Los tiempos de ciega opresión han llegado a su fin, y el tiempo de mi salvación ya está a la vista, decía aquella voz suave y poderosa al mismo tiempo. Los israelitas sintieron el poderoso llamado de Dios, que los instaba a la cohesión y a la unidad. Así, el ciclo de fe comenzó a girar una vez más. La disposición de Barak, la sabiduría de Débora, la valentía de Jael, y el clamor de un pueblo unido. Sin embargo, la inquietud por lo que vendría se interponía entre ellos como una sombra, recordándoles que el aumento del poder divino siempre viene acompañado por el reto de permanecer firmes en la fe. La historia aún no estaba compleja, sino que se desplegaría en una serie de decisiones críticas. ¿Serían capaces de resistir el abrazo de la incredulidad que había dominado a sus antepasados? Con el espíritu de la guerra sobre ellos, y la gracia de Dios manifestándose en cada paso, la nación de Israel se preparaba para un nuevo levantamiento. Mientras los cielos se oscurecían, otra pregunta emergía entre ellos. ¿Qué otro sacrificio será necesario para la redención completa de su pueblo? ¿Y qué señales nos mostrará el Altísimo en su tiempo? La expectativa bituminosa se llenaba de una gran tensión. De pie al borde entre la promesa y la oscuridad, Barak, Débora y Jael sabían que el camino divino estaba lleno de misterios aún por descubrir, donde el plan soberano de Dios se revelaría en su momento justo. Así se adentraban, por fe, hacia lo desconocido. El aire se tornaba cada vez más pesado, como si los cielos anhelasen liberar un torrente de lluvia que purificara las almas de los hombres. Barak, al observar el inquietante vaivén del cielo, se sintió impulsado a reunir nuevamente a su ejército. «Hermanos», comenzó con voz firme, «el tiempo de la prueba se acerca. No podemos permitir que el eco de la victoria nos haga olvidar nuestra dependencia del Señor. Nos ha prometido que no nos abandonará, pero debemos mantenernos vigilantes.
Débora, viendo el compromiso de su líder, sintió como una chispa de fe encendía su corazón. Porque aunque el enemigo es formidable, más grande es nuestro Dios. Su brazo es fuerte para salvar y nos lleva de la mano en cada batalla. Lo que hicimos ayer fue solo el comienzo. Hoy debemos prepararnos para la guerra que aún no hemos visto, afirmó, compartiendo en el espíritu la misma certeza que Barak. Mientras tanto, en el palacio de Jabín, la angustia había transformado el lujo en agonía. Sísara, quien había jurado que nunca se sometería ante los israelitas, se encontraba ahora en la más profunda de las desolaciones. En su mente, la imagen de su ejército menguante, derrotado y desmoralizado, lo llenaba de desesperanza. Levantaos, guerreros de Canaán, la victoria es algo que hay que arrebatar, no esperar, y si debemos hacerlo en las sombras, así será, gritó, convocando a sus hombres, sus ojos llenos de furia y determinación. Shael, aún con la tensión en su pecho, contemplaba la inminencia de lo que habría de suceder en su hogar. «Mi señor, ¿qué esperas de mí en este tiempo?», preguntó en su interior mirando a los cielos grises, mientras el eco de la instrucción divina reverberaba en su mente. «Si he de ser parte de esta historia, muéstrame el camino». Al caer la tarde, las corrientes celestiales comenzaron a cambiar. Un viento fresco sopló sobre la tierra, trayendo consigo las nubes que prometían lluvia. El pueblo de Israel, alertado por la inminente tormenta, reunía fuerzas, y una poderosa expectativa formaba una muralla en su corazón. Barak se volvió a Débora, y con el fervor de un hombre de fe, le dijo: «¿Podrías ir al monte de Tabor y clamar al Señor, mientras yo dispongo a los hombres para la batalla?» Débora asintió, sabiendo que la intercesión era fundamental en tiempos de guerra. En la cima del monte Tabor, levantó sus manos al cielo y clamó: «Oh Dios de Israel, elige hoy entre nosotros lo que has de hacer. Revélate en poder y sostén a tu pueblo en esta hora. Ven, dirígenos para que tu nombre sea glorificado entre las naciones». Y fue entonces que, como un relámpago en la noche, la voz de Dios resonó en el corazón de Débora. «Por el clamor de tu pueblo, los cielos se abrirán y el suelo temblará bajo los pies del enemigo. Tu fe será la espada y tu oración, la muralla. Ha llegado el tiempo de cumplir lo que he prometido». Mientras caían las primeras gotas de lluvia, una ola de confianza invadió a los israelitas. Ellos sabían que la batalla no sería solo suya, sino del Señor, quien había ido delante de ellos. Barak gritó: «Vamos, Israel, la victoria está en nuestras manos, hoy es el día de nuestra redención». Justo entonces, en la penumbra del atardecer, una inquietante figura observaba a lo lejos. Se trataba de Sísara, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No es por el número de hombres que ganaremos, sino por la confianza que el pueblo de Israel tiene en su Dios», pensó, vislumbrando la inminente confrontación. El aire estaba cargado de tensión, y la lluvia, al caer, se mezclaba con el polvo de la batalla. Hombres armados y mujeres en oración se preparaban para cruzar el umbral de lo desconocido. Los cielos bramaban como un león que ruge, presagiando la próxima revelación de Dios. Mientras el campamento de Israel se llenaba de una energía divina, en lo profundo se preguntaban: ¿cuál será el propósito del Señor en todo esto? ¿Qué más está reservado en su plan soberano? Con la voz resonante de un Dios que prepara a su pueblo, el ciclo de fe estaba a punto de cumplir un nuevo capítulo. La historia de redención estaba lejos de terminar, y el eco de sus promesas resonaba en el corazón de cada uno. Había llegado el tiempo de la gloria del Señor. Las revelaciones del cielo aguardarían su cumplimiento. La batalla no solo revelaría la victoria, sino también el misterio que eternamente había sido guardado. ¿Qué otras maravillas obraría el Altísimo en este pueblo que había vuelto a llegar al abismo de la fe? Las nubes densas cubrían el cielo, mientras las gotas de lluvia, cargadas de promesas, comenzaban a caer con más fuerza. El sonido del agua se convertía en un murmullo de guerra y esperanza. Barak,
junto con sus hombres, garabateaba en la arena de la llanura, sacrificando su tiempo y su aliento en la preparación del combate. La fuerza del Señor acompañaba cada preparación, cada oración, y la creencia de que la victoria estaba más allá de lo humano. Débora descendió del monte, una luz resplandecía en su rostro. El tiempo ha llegado, Barak. El Señor va delante de ti, proclamó con autoridad. El general israelita, sintiendo el fuego de su fe renovado, convocó a su ejército. Hermanos, escuchen. Hoy lucharemos no como hombres, sino como el pueblo de Dios. Aun cuando los vientos soplen en contra, recordemos que el gran guerrero está en nuestra línea del frente. Él peleará por nosotros. El clamor de los hombres resonó en la llanura, y el eco de su determinación hacía vibrar la tierra. Mientras, Sísara claudicaba entre pensamientos ominosos. La lluvia podía ser su enemiga, un freno en sus poderosos carros de guerra. Una sombra de duda cruzó su mente. ¿Y si está observado el cielo? ¿Y si el Dios de Israel realmente se ha levantado a favor de su pueblo? En un intento de recuperar el control, ordenó a su ejército estar en formación. No teme al agua, hombres. La batalla es nuestra y no permitirá que un simple aguacero nos detenga. Margen a margen, mientras los soldados de Canaán se concentraban, el cielo estalló en un trueno que retumbó como el rugido de un león. Las nubes giraban, y las primeras señales de la tormenta final se asomaban. La confianza de los israelitas se intensificaba, y entre ellos, el espíritu de Jael se agitaba con firmeza. La promesa de Dios nos sostiene, su mano se extiende en favor nuestro, murmuró para sí, sintiendo la urgencia del momento. Los guerreros de Barak avanzaron, los pies descalzos sobre el barro fresco, las lágrimas de la lluvia mezclándose con su sudor. Bajo sus corazones, una fiel desesperación por cumplir lo que el Altísimo había revelado. «Adelante», gritó Barak, mientras los israelitas alzaban sus espadas, reflejando los destellos de los relámpagos. La batalla había comenzado. Sísara, reconociendo la desesperación de su tropa y el caos que se estaba apoderando de su campo de batalla, observó cómo la lluvia comenzaba a hacer resbalar y detener los carros con que contaba para su avance. «Hombres, mantengan la línea. No está acabado. Debemos avanzar en unidad, la victoria es nuestra, y nada puede hacernos caer», exclamó con un fervor desesperado. Fue entonces que el suelo bajo sus pies tembló. Débora, al ver cómo la tormenta se intensificaba y los temores se avivaban, clamó nuevamente al Señor, pidiendo que su voluntad se manifestara en la batalla. «Oh Dios, pon en nuestros corazones la valentía del león, la astucia de la serpiente. Muestra tu gloria y vierte tu poder en este día». Las aguas se unieron con el viento, creando un torbellino de caos. La lluvia comenzó a caer de forma torrencial, y el gran ejército de Sísara, temeroso y confundido, se tambaleaba bajo el peso de su propia derrota. Death resonó en los corazones de los cananeos, y cuando la fe de Israel multiplicaba, la osadía del enemigo se dispersaba. Desde la sombra de su hogar, Jael vigilaba. El llamado del destino reverberaba en su ser, algo profundo e ineludible la impulsaba hacia el cumplimiento de lo que había sido revelado. Su corazón latía al compás de un propósito mayor, y un ardiente pensamiento la empujaba a la acción. Mientras la batalla seguía su curso y el estruendo del combate se alzaba, la voz del Altísimo resonó en las entrañas de aquellos que confiaban en su nombre. En medio de la tempestad, la certeza de la victoria y el cumplimiento individual se entrelazaban en un nuevo misterio. ¿Cuál sería el papel de Jael en este desenlace? ¿Qué revelaciones aguardaban en la cúspide de la fe del pueblo de Dios? Los cielos retumbaron, y la historia del pueblo de Israel estaba a punto de ser marcada por la huella de sus decisiones y la soberanía de su Creador. Una sombra de expectativa colgaba en el aire, y el eco del plan eterno de Dios estaba por desvelarse en su esplendor. El estruendo de la tormenta resonaba como un clamor celestial,
mientras la batalla se desataba en la llanura de Sisón. Barak, armado con la confianza que le otorgaba la presencia del Señor, empujaba a sus hombres hacia adelante. No retrocedan, avancen en el nombre del Dios de los ejércitos. Sus palabras eran como un viento fresco que avivaba el fervor en los corazones de los israelitas. Los guerreros de Canaán, desorientados por el aguacero que arruinaba su estratégica formación, miraban a su líder. «Sísara, no podemos luchar así», gritó uno de ellos, resbalando en el barro. Ya no eran más las fieras que habían llegado equipados. El pánico comenzaba a sembrar sus raíces en sus corazones. Desde el monte, Débora miraba hacia el campo de batalla y su voz se alzaba en oración. «Oh Dios, fortalece a tu pueblo, que cada miembro de sus filas sienta tu presencia, que cada espada que levanten esté bendecida por ti». Con cada estruendo del trueno, los guerreros de Israel sintieron la presencia del Creador, lo que resonaba en cada golpe de tambor de sus corazones. «Adelante, que el Señor es nuestro estandarte», repitió Barak, repitiendo la promesa del salmo que decía: «Aun si un ejército acampa contra mí, no temeré». En sus ojos, la claridad del propósito divino ardía más allá de lo efímero. Acto tras acto, la tempestad se convirtió en aliado de Israel, transformando lo que había sido una batalla de hombres en una exhibición del poder sobrenatural de Dios. Los carros de Sísara, antes una ventaja letal, se convertían en obstáculos derrapantes, incapaces de avanzar, mientras el barro se aferraba a ellos como el miedo a los hombres. En medio del tumulto Yael sintió el llamado. Con un paso firme y determinado, abandonó la seguridad de su hogar. Cada paso resonaba con la seguridad de que su propósito se alineaba con la voluntad divina. El destino la guiaba hacia lo que ella no podía entender del todo, pero que parecía ineludible. Las murallas de su corazón, construidas en silencio, comenzaban a derrumbarse. «¿Qué es lo que debes hacer, Jael?», se preguntaba mientras se acercaba a la línea de batalla. La voz interna que la instigaba al movimiento la llenaba de desgarradora claridad, y ella sabía que un acto de valentía podía cambiar el rumbo de la historia. Sísara, sintiendo la presión, se dio cuenta de que debía huir. Sus sueños de gloria se desvanecían como la niebla matutina bajo el sol. «¡Retirada!», gritó desesperadamente, intentando reunir a su tropa desmoronada, pero el ecosistema se había vuelto en su contra. El juicio del cielo se había desatado. La certeza de la derrota se potencializaba con cada trueno. Los guerreros de Barak comenzaron a avanzar, desbordando las líneas de los cananeos, mientras el aire se llenaba de un grito unificado de victoria. Fue entonces que Débora, observando la escena, vio a Yael en el horizonte. Ella será la llave, el cumplimiento de la profecía. Susurró en su corazón, sintiendo que Dios seguía revelando su plan. Los ojos de los israelitas estaban fijados en el campo donde el poder de Dios se manifestaba. El caos antes temido se tornó en un majestuoso despliegue del poder del Altísimo. «Mírenlo, Él está obrando a nuestro favor», exclamó uno de los hombres, al ver cómo los enemigos caían uno tras otro. Mientras tanto, Sísara, en su fuga, encontró refugio en la tienda de Jael. «Deja que me esconda aquí, aún puedo ganar la batalla en una segunda oportunidad», imploró, temblando de miedo. Pero ella, guiada por la luz que ardía en su interior, cerró la entrada tras él. La decisión de su corazón, impulsada por la voz de Dios, la condujo a la acción decisiva. Mientras las hojas del destino se cerraban, una revelación se estaba enmarcando en el cielo. La victoria del pueblo de Dios sería sellada de una manera que nunca imaginarían. La historia de Barak y Débora estaba a punto de entrelazarse con la de Jael, pero aún quedaba un legado mayor por revelar. ¿Cuál sería el desenlace de la lucha, y cómo se escribiría finalmente la historia del pueblo de Dios? Las nubes oscuras amenazaban el cielo, pero la luz de la soberanía divina comenzaba a brillar aún más intensamente. El silencio que siguió a la batalla era sobrecogedor.
Mientras la lluvia comenzaba a escampar, las gotas que caían parecían lavar no solo la tierra, sino también las penas y temores de un pueblo que había ansiado la libertad. En la tienda de Yael, Sísara se hallaba en la oscuridad, pero su corazón latía con el imponente eco de la desesperación. «¿Quién eres?», preguntó él mirando con temor a la mujer que, en un giro del destino, se había convertido en su inseguridad más grande. Jael, con voz clara como el cristal, respondió: «Soy Jael, la esposa de Heber el Seneíta. Has buscado refugio, pero el juicio del Señor ha caído sobre ti». Sísara, intentando aferrarse a la esperanza que le quedaba, extendió su mano. «¿Por qué me harías daño? No soy tu enemigo. Permíteme vivir, y ofrezco en cambio mi lealtad». Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que el tiempo de la redención había pasado. Ya la mano de Dios había hecho su obra. Mientras la atmósfera de su encuentro se tornaba tensa, la imagen de Barak y sus guerreros dominaba el campo de batalla. Barak, con la flecha de la providencia en su corazón, reconoció que la victoria no era solo una cuestión de espada y escudo, sino de la dirección divina. Con su mirada fija en el horizonte, clamó a sus hombres: «¿La victoria será nuestra, o los olvidaremos? Levanten sus voces para alabar al Dios que nos ha dado esta oportunidad». Los israelitas, llenos de ardor, levantaron sus manos al cielo, unidas en una sola alabanza. «Alabado sea el Señor de los ejércitos, que su gloria sea proclamada en toda la tierra». La música de sus voces se entrelazó con el susurro del viento, creando una sinfonía que resonaba desde el cielo hasta las entrañas de la tierra. Mientras tanto, en la oscuridad de la tienda, Jael sintió la presión de su llamada divina. «Señor», murmuró en silencio, «fumiga todo temor de mi corazón. Si yo soy la elegida para llevar a cabo tu justicia, dame valentía». Un fuerte impulso la llenó, y con paso decidido, se aproximó a Sísara. «Has buscado refugio», dijo ella mientras su mano se cerraba sobre una estaca. «Pero el refugio que te ofrezco es el final de tus días». Sísara, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, trató de levantarse, pero la oscuridad había hecho su obra y su figura se desplomó, víctima del destino que no podría evitar. La lluvia finalmente cesó, y el cielo se despejó, revelando un nuevo amanecer. Barak, tras completar la eliminación de los cananeos, se dirigió a la tienda de Jael. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Había cumplido el Señor con su promesa de redención? ¿Estaba Jael a salvo? Cuando Barak entró, se encontró con la escena de la mujer valiente, la estaca en su mano y un brillo de cometido divino en sus ojos. «Tu fe ha sido cumplida, Yael», dijo él, asombrado. «Has hecho lo que el Señor pidió». En sus corazones, la certeza de que esta victoria era un signo de algo más grande comenzó a formarse. Dentro de cada nacida de fe, la revelación empezaba a florecer, mientras los ecos de la victoria resonaban en el pueblo. «¿Cuáles son los planes del Señor?», se preguntaban. La historia se tejía no solamente de batallas físicas, sino de luchas espirituales que darían paso a una redención más profunda. Lo que parecían ser simples victorias en la tierra de Canaán, ya estaban marcadas por el santa provisión de liberación. Así, el ciclo de fe, caída y redención estaba comenzando a mostrar su panorama. La victoria fue solo el principio de un camino de experiencia reveladora. Pero aún seguía el misterio en el aire, un murmullo divino que dejaba claro que en este ciclo, el propósito de Dios era mucho más grande. Mientras la luz del nuevo día iluminaba la tierra, un eco de la palabra de Dios resonó en el corazón de su pueblo. «He aquí, yo haré algo nuevo. Ahora saldrá a luz». ¿Qué futuro les aguardaba a los israelitas? ¿Cómo se escribiría el siguiente capítulo de su historia de redención? Las preguntas flotaban en el aire, y la soberanía divina comenzaba a desplegar su sabiduría en la vida de aquellos que esperaban. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre las nubes dispersas.
iluminando el campo de batalla que había sido testigo de la confrontación entre el pueblo de Dios y sus opresores. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con el eco de las alabanzas que aún reverberaban en el corazón de los israelitas. Barak se quedó mirando el horizonte, su espíritu aún agitado, sintiendo la presencia palpable del Dios que había ido delante de ellos. Jael, con la estaca aún en su mano, miró a Barak y dijo: «Hoy hemos visto la mano del Señor moviéndose sobre nuestros enemigos. Su poder se ha manifestado en esta victoria, pero el verdadero desenlace de la historia está apenas comenzando». Su voz era firme, llena de una autoridad que resonaba con la certeza del propósito divino. Barak, asintiendo, se dejó llevar por un sentimiento de expectativa. ¿Qué más nos ha de revelar el Señor? Esta victoria, aunque dulce, está llena de misterio. ¿Qué caminos quiere trazar para su pueblo en esta nueva luz? El eco de sus palabras buscaba resolver el dilema que ardía en sus corazones. La victoria no era suficiente. Necesitaban entender la voluntad de Dios. En ese momento, un mensajero se acercó al campamento, su rostro pálido de sorpresa. «Barak, el pueblo se ha reunido para celebrar su triunfo, pero hay rumores de que los cananeos han salido nuevamente a la batalla, más fuertes y con un nuevo líder que busca venganza», advirtió. El corazón de Barak se llenó de inquietud. ¿Cómo es esto posible? La mano del Señor ha estado con nosotros, y en esta lucha hemos encontrado libertad. ¿Por qué se levantarían nuevamente? Porque saben que los días de su dominio están contados, Barak. Pero no deben temer. Nuestro Dios ha hecho una promesa. No te dejaré, ni te desampararé, respondió el mensajero con fervor, infundiendo coraje a los guerreros tambaleantes. Reunamos a nuestro pueblo y fortifiquemos nuestra fe. En esta guerra no somos solo guerreros, somos el pueblo escogido de Dios, proclamó Barak, mientras unción del Espíritu Santo caía sobre él como una brisa fresca después de la tormenta. Mientras el pueblo se reunía, sus corazones seguían revisitando la historia del pasado. Recordaban los días de su esclavitud, el clamor de sus ancestros y cómo el Señor había escuchado su queja. Cada uno entonces se unió en oración, clamando a Dios por su dirección y protección. Divino Rey, guíanos de acuerdo a tu voluntad, que nuestras almas sean fortalecidas en tu promesa. Yael, al ver la ferviente devoción del pueblo, sintió el fuego del Señor en su corazón. La tierra que nos ha prometido no solo es un lugar físico, sino una herencia espiritual que tenemos que proteger y luchar por ella. La victoria nos requiere estar alertas, vigilantes y consagrados a Él. Fue en medio de esta unidad que el Señor habló al corazón de Barak. Aún hay más que hacer. Aún no has visto el cumplimiento de mi palabra. Conduce a tu pueblo, y con la fuerza que irrumpe desde el cielo, el camino hacia la paz será abierto. La determinación se formó en el corazón de Barak. Hoy llamaremos a los valientes a reunirse una vez más. Con el respaldo del Altísimo, iremos a la batalla y seremos testigos de su gloria. Un grito de unidad resonó, y el ni siquiera temor había teñido esa reunión. Mientras se preparaban, el cielo se tornó de un rojo resplandor por el alba que prometía, y en ese instante, un susurro surcó el aire. He aquí, una señal está por venir. El cumplimiento de la promesa está mucho más allá de lo que han imaginado. Una nueva era de redención está acercándose. Las miradas se entrelazaron en un profundo entendimiento amorfo. Las promesas divinas tejían un futuro, y mientras se sentían impulsados hacia adelante, la revelación de lo que el Señor tenía preparado para ellos emergía de lo desconocido. ¿Qué haría Él ahora? ¿Y cómo se manifestaría su gloria en el próximo capítulo de su historia? Las fuerzas del cielo parecían estar listas para desatarse sobre ellos, dejando un misterio que resonaba con cada latido de sus corazones. El camino hacia la nueva libertad, la verdadera libertad, estaba en sus manos. Mientras el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de dorados y naranjas,
El campamento de Israel se encontraba en una mezcla de júbilo y expectación. La reciente victoria sobre Sísara, aunque gloriosa, había despertado en el corazón del pueblo un nuevo eco de responsabilidad. Barak, con la carga de liderazgo sobre sus hombros, sentía que el Señor les había asignado un propósito más profundo que simplemente celebrar su liberación. ¿Acaso hemos sido liberados solo para descansar en nuestras victorias? Reflexionó en voz alta. Debemos estar preparados, no solo para defender nuestra tierra, sino para avanzar y asegurar que el enemigo no tenga sede entre nosotros. Mientras Barak hablaba, la multitud asentía, los murmullos de acuerdo resonando en el aire. Sabían que el ciclo de fe, caída y redención no había terminado. Débora, con su madurez espiritual, intervino. La victoria de ayer es solo el preámbulo de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Su llamado va más allá de este momento. Necesitamos reforzar nuestra relación con Él, clamar y prepararnos para las batallas que vendrán. Su voz era un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la unidad. A medida que el pueblo se preparaba, envueltos en la intercesión y el fervor, un susurro de inquietud se movía en el campo enemigo. Jabín, el rey cananita, había observado la derrota sufrida, y su corazón se llenaba de venganza. No podemos permitir que los israelitas celebren en nuestra tierra. Debemos organizar a nuestras fuerzas más allá de lo que han visto. Que entren todos los hombres, que se prepare la estrategia, clamó a quienes aún le eran leales. La sombra de Sísara pesaba sobre su mente, pero la ira lo empujaba a buscar una renovada supremacía. En el refugio de su hogar, Cael también vibraba con el eco del plan divino. El peso de su acción había sido significativo, pero sabía que la obra de Dios estaba lejos de concluir. ¿Por qué me ha usado, Señor? ¿Cuál es mi papel en esta historia? Murmuró mientras se quedaba mirando por la ventana. Las nubes comenzaban a digerir la resistencia del cielo, presagiando más tormentas. La seguridad de su hogar podría convertirse en el lugar donde el poder de Dios se manifestaría una vez más. Mientras tanto, el pueblo israelita se unió en oración fervorosa. Señor, escucha nuestra súplica. Prepáranos para las pruebas venideras. Te hemos visto actuar. Hemos sido testigos de tu mano en la batalla. Ahora, prepáranos para lo que vendrá. Clamaban en conjunto, un clamor unificado como un incienso que ascendía hasta los cielos. La confianza en Dios crecía en sus corazones, y dentro de ellos el sentimiento de unidad se intensificaba. No eran solo guerreros, eran el pueblo de Dios destinado a ser luz y sal. Con cada palabra de fe pronunciada, sus espíritus se levantaban, llenos de la certeza de que el Altísimo estaba a su lado. Un día se acercaba cuando los israelitas se reunirían para prepararse para la siguiente lucha. Barak llamó a los líderes del pueblo y les instó a organizarse. Nuestro enemigo puede estar fuertemente armado, pero ¿qué es su fuerza contra lo que Dios ha prometido? Asegurémonos de estar listos para la batalla física, pero sobre todo, para realizar guerra espiritual. Busquemos que nuestras almas sean fortalecidas en la fe, instó. Cuando los hombres se retiraron para planificar, Débora se acercó a Barak. Permíteme orar por ti antes de que salgas a enfrentar este nuevo desafío. Cada batalla no solo es física, sino también espiritual. La victoria que buscan será reflejo del vínculo que tienen con el Señor, dijo, buscando el calor del Espíritu de Dios que fluía entre ellos. Mientras oraban, una profunda paz descendió sobre la reunión. En ese instante, el cielo se encaprichó a tiempo, con un presagio de lo que estaba por venir. Las nubes revueltas parecían arrojar sombras de advertencia, y el viento soplaba con una fuerza que desafiaba la calma previa. Las circunstancias cambiarían rápidamente. Mientras las fuerzas cananitas se preparaban para avanzar, el pueblo de Israel, al borde de la fe, se disponía para confrontar las manifestaciones del enemigo. Con cada clamor, la promesa del Señor reverberaba en la tierra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Así,
Con un corazón lleno de expectativas y ansias por cumplir el propósito, Israel aguardaba. ¿Cuál será la siguiente fase del plan soberano de Dios? Se preguntaban unos a otros, mientras una tenacidad sagrada comenzaba a encenderse en sus corazones. Las palabras de Barak resonaron en sus pechos. Estamos listos para lo que venga. El Dios de nuestras batallas está a nuestro lado. Con ese grito de fe, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. En el horizonte, el destino aguardaba, y el eco del poder divino se preparaba para manifestarse. ¿Qué movería el Altísimo una vez más en la narrativa de su pueblo? La historia seguía tejiéndose, con la promesa de revelaciones gloriosas aún por venir.